La Corte Suprema declaró la ilegalidad del partido que encabezaba Antauro Humala, un personaje bastante cuestionable y polémico. Vamos a entender precisamente esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez. Me acompaña el doctor José Naupari, abogado constitucionalista especialista en temas electorales. Bienvenido a RPP, doctor Naupari. Muchísimas gracias por la invitación, don Jorge. ¿Qué significa esta decisión del Poder Judicial, declarar la ilegalidad de una agrupación como la de Antauro? Claro, habría que tomar en consideración que estamos ante un pronunciamiento que es posible ser impugnado ante la propia Corte Suprema. Una vez que esa decisión quede firme o simplemente no se apele y quede consentida, lo que procederá es la cancelación de esta organización política. Entonces, ¿se puede presentar todavía algún tipo de recurso ante la Corte Suprema, correcto? Exacto, porque el procedimiento especial de declaración o de cancelación de una organización política por conducta antidemocrática tiene que salvaguardar la pluralidad de instancias. Si es que la primera instancia, porque sí lo establece el artículo 14 de la Ley de Elecciones Políticas, es la que tiene que pronunciarse en primera instancia, una de sus salas, otra de esas salas de la misma especialidad tendrá que pronunciarse de existir algún medio impugnatorio. Una vez que se agote este procedimiento especial ante la jurisdicción ordinaria, dependerá si es que esa organización política cancelada ya, porque ahí sí el jurado no tendría por qué esperar, decide ir a un amparo, ¿no? Y si agotada la vía interna, decide ir a una vía supranacional. Claro, pero la cosa parece estar bastante clara, porque la Corte Suprema ha señalado que esta agrupación, Antauro, de una u otra manera amenazaba con atentar contra el sistema democrático, para empezar, ¿no? Exacto. Lo que hace al final del día esta resolución es dar cuenta de que la organización política como tal ha, digamos, servido de plataforma para o ser de eco de resonancia del discurso del señor Antauro Humala, que efectivamente se reconoce, era un militante más, pero en los hechos era su líder. Claro. Entonces, y es justamente ese hecho de que incluso gente que sí tenía el cargo de directivos dentro de la organización política haya compartido en redes sociales los discursos del señor Humala, que el partido político haya organizado los eventos donde el señor Humala ha brindado estas declaraciones que evidentemente resultan contrarias digamos, al orden democrático, es que eso sustenta esa decisión del Poder Judicial. Un discurso violento que venía presentando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Antauro Humala, que ya todos sabemos fue condenado en su momento por el Andahuaylazo. ¿Cómo pudo conseguir su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones una agrupación política de este tipo? Bueno, una cosa es la persona natural, otra cosa es la organización política. Y ahí también habría, y gracias por la pregunta, porque habría que hacer una predicción, porque he escuchado en algunas redes, creo que en la mañana también, alguna entrevista en vuestra emisora también, que esta resolución dice en la página 37 muy claramente, nosotros no vamos a cuestionar lo que ya dijo el jurado. Esta no es la sede para cuestionar las resoluciones del jurado. También, ¿qué te dice esta resolución? ¿Por qué? Porque la organización política dice, no, ¿sabes qué? Que tenía que pronunciarse el jurado ya se pronunció, el tema prescribió, caducó, incluso yo tengo en trámite un procedimiento de renovación de mis cargos directivos y el especialista es el jurado. ¿Qué te dice el Poder Judicial? No, el procedimiento especial de declaración por conducta antidemocrática es de una naturaleza totalmente distinta al procedimiento que conoce el jurado. ¿Eso a qué nos lleva? A que al final del día el jurado, siguiendo una lógica de procedimiento administrativo, ha visto, por decirlo de alguna manera, la documentación que le presentaron. Porque habría que tomar en consideración que quien resuelve en primera instancia, por decirlo de alguna manera, o instancia administrativa, el pedido de inscripción de la acción política, claro, es un órgano administrativo llamado ROP, no pleno del jurado nacional de elecciones. En pocas palabras, entonces, lo que se observó es que el partido Antauro, ¿verdad?, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, en fin, así es como se denomina esta agrupación política, cumplió la formalidad para la inscripción. Hasta ahí. Exacto, cumplió la formalidad. Su estatuto decía algo, o en su propio estatuto ciudadaneo, ¿reivindicaban alguna conducta antidemocrática? No. ¿El señor Antauro Humala figuraba como fundador, presidente del partido? No. Entonces, ¿qué pasa? Pero el discurso siempre ha sido violento, ¿no? El discurso ha sido violento, a atentar contra las formas democráticas, a atentar incluso contra líderes políticos que, más allá de la indignación que puedan despertar, vivimos en un país democrático que tiene normas y hay que respetarlas. El señor Antauro Humala no puede hacer lo que se le da la gana. Claro, pero ahí viene también justamente un tema de cuál es la sede para, ¿no? Poniendo, por ejemplo, un ejemplo de tema futbolístico, ¿no? Tú tienes un comando técnico. Ajá. Tú no vas a ponerle preparador de arqueros de preparador físico o director técnico. Son cargos de naturaleza diferente. Entonces, el jurado tiene un rol y tiene unas competencias determinadas, acotadas a lo que puede hacer. Y el jurado, con sus dos órganos, ROP o el Pleno.
Porque si no, estaríamos abriendo una caja de Pandora muy peligrosa. Si, por ejemplo, te pongo un caso, digamos, algunos temas polémicos. Si tenemos una oración política que reivindica un golpe de Estado, sea de izquierda o de derecha, o trata de relativizar violaciones de derechos humanos, independientemente si es lesa humanidad o no es lesa humanidad, ya, entonces ese partido sería antidemocrático y tendríamos que cancelarlo o denegar su inscripción. Eso lo va a poder hacer un órgano de naturaleza administrativa. Bien delgadita, doctor Naporio, una línea bien delgadita. Totalmente de acuerdo. Y ahí la pregunta es, ¿debiera ser un órgano administrativo como el ROP? Administrativo, no estamos hablando de la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria como el Poder Judicial, llámese la Corte Suprema, ¿quién debiera dilucidar ello? ¿Quién debiera ser? Un órgano administrativo que encima solamente es unipersonal, es el director del ROP, no hay más. ¿Quién debiera analizarlo o debiera ser una sala? Pero entonces, ¿cómo protegemos nuestro sistema democrático, no? Si en la práctica un partido como el de Antauro, que simplemente cumple con la formalidad, en pocas palabras, tiene sus papeles en orden, que eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Se puede inscribir, ¿qué podríamos esperar? Tenemos justamente el artículo 14, que es el que se agatilla. La pregunta en todo caso sería, ¿por qué es que no se ha usado mucho ese artículo 14? Ahí está, claro. ¿No? ¿Por qué no se usa tanto el artículo 14? O eventualmente, tranquilamente podrías modificarme el artículo 14 para que puedas extender esa aplicación de la cancelación, porque recordemos que no cualquiera puede solicitar la cancelación de un partido político, es el defensor del pueblo o el fiscal de la ciudad. Entonces, ya, dale en todo caso pues la posibilidad de que puedan ellos oponerse a la inscripción de un partido y por conducta antidemocrática y que lo resuelva el Poder Judicial. Y el jurado ejecute esa decisión del Poder Judicial. Podría ser un camino. Podría ser un camino. O sea, ahora, esta resolución de la Corte Suprema señala que los integrantes de la agrupación Antauro no están inhabilitados para ejercer algún cargo público. En pocas palabras, el señor Antauro Humala podría, por ejemplo, ¿no?, postular al Congreso. Ya, a ver, bueno, nuevamente vamos justamente a esa distinción sería importante distinguir eso. Entre lo material y lo formal. Ok. ¿El señor Antauro es dirigente del partido? En teoría, no. No lo es. En consecuencia, ¿le alcanza o es relevante para efecto de Antauro Humala ese extremo que deniega el impedimento de los dirigentes? No. Es una persona natural al cual eventualmente tendrán que evaluar su circunstancia particular. Ahora, yendo a su pregunta. ¿El señor Antauro Humala va a poder ser integrante de una fórmula presidencial? No, porque el plazo venció el 12 de julio. Correcto. Entonces, Antauro Humala no puede integrar una fórmula presidencial, no puede ser candidato a la presidencia. Ni a vicepresidencia. Correcto. Hasta ahí sí, perfecto. Tampoco puede ser candidato a gobernador ni vicegobernador regional. Tampoco puede ser candidato a alcalde. Podría ser candidato al Senado, podría ser candidato a la Cámara de Diputados, podría ser candidato a consejero regional o a regidor dentro del 20% de designación directa, si y solo si se acredita que efectivamente ya cumplió su condena, no figura en un registro de deudores alimentarios morosos y no figura en el registro de deudores de reparaciones civiles. Y ahí también viene otro tema, la formalidad, ¿no? El jurado no va a entrar a evaluar, oye, ¿hubo transferencia, no hubo transferencia, time voucher para ver si efectivamente tú pagaste la reparación civil o no? Simplemente va a entrar a la página web de Rederesi, o sea, para ver, ¿el señor figura en ese registro de deudores de reparación civil? No, ya está, pasa. La formalidad, ¿no? La formalidad. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que estas normas electorales se puedan adecuar también a nuestros tiempos, doctor Naupari, ¿no? Porque, claro, vivimos en un constante peligro de que un personaje como Antauro Humala pueda llegar a un cargo público, que no es el único, por cierto, no es el único personaje violentista que amenaza nuestra democracia. Entonces, ¿cómo se deben reformar las normas electorales? Bueno, ahí hay varios temas, ¿no? Primero, que no solamente debiéramos, en todo caso, evaluar que personas que cometan delitos graves como eventualmente asesinar policías puedan, quedarse fuera de una contienda electoral, sino que ya recordemos incluso que ya teníamos impedimentos permanentes: terrorismo, violación de libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, delitos de corrupción de funcionarios y delitos dolosos de cohecho y peculado. De colusión y peculado. Acá. Eso está en una norma con rango de ley. Ya está vigente. ¿Qué ocurrió? En el caso de terrorismo, alguien fue al Tribunal Constitucional y a TC dijo, oye, ese extremo de la ley orgánica que te impide que puedas postular luego de que, digamos, si ya cumpliste tu condena, si ya te rehabilitaste del delito de terrorismo por el cual fuiste condenado, la ley que te dice, así has sido rehabilitado, no podías postular. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Ese impedimento es inconstitucional, porque el impedimento debe desplegarse durante todo el periodo de vigencia de la condena. Tenemos procesos constitucionales en trámite, habrá que esperar y respetar en todo caso lo que decía el Tribunal Constitucional, en la cual también se ha pretendido cuestionar la constitucionalidad, en el caso concreto de impedimentos permanentes referidos a sentencias
por delitos de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública. Si el TC sigue ese razonamiento de que luego de cumplir la condena es inconstitucional impedirte postular, de nada serviría que tengas una norma nueva que te diga, no, ¿sabes qué? Así sea de 10 años, que era un poco lo que se proponía elevar a rango constitucional, lo que ahorita está en la ley como impedimento permanente, claro, acotarlo a 10 años, pero con los mismos delitos, porque si el razonamiento es el mismo, también tendrías que decir que no podías cortarle la posibilidad de postular. Claro, porque yo reitero, no estamos hablando de Antauro Humala, un personaje que estuvo en la cárcel por el andahuaylazo, que en pocas palabras es el asesinato de policías. Claro, en pocas palabras. Pero ahí vamos a otro elemento también adicional, maestro. ¿Por qué tenemos que esperar que el Congreso resuelva los problemas? Ajá. Si al final del día el estatuto de una organización política, de las 30 y tantas que ya están inscritas y de las 20 y tantas casi que están por inscribirse, podrían establecer dentro de su propia norma estatutaria como impedimento. Por ejemplo, ahorita tenemos un artículo 34A de la Constitución que nos dice que si yo tengo una sentencia vigente en primera instancia por cualquier delito doloso, no puedo postular. Entonces, siguiendo la misma lógica, en su norma estatutaria, un partido dice, no, ¿sabes qué? Yo sí realmente quiero ser transparente. Yo no voy a permitir que postule ninguna persona que haya sido condenada por ningún delito doloso, el que fuese, claro, así haya sido rehabilitado. ¿Quién ha modificado ese estatuto? Claro, porque estamos esperando que el Jurado Nacional de Elecciones, que el Poder Judicial haga esa suerte de tamizaje que debería partir de las agrupaciones políticas. Exacto, porque mucha gente, varios que impulsan esta reforma constitucional que quedó trunca, ajá, ya, ellos vienen de partidos, ¿sí o no? Sí, ya, claro. revisemos sus estatutos. ¿Tienen ese impedimento sus estatutos? ¿O no? Ahí está el punto, ¿eh? Porque si hay que ser coherentes, entonces claro, comencemos por casa, ¿sí o no? Porque de repente no consigue los 87 votos en el Congreso y como no quieres ir al referéndum, entonces ¿qué haces? Lo cortas desde tu propio partido. Exacto. Que debería ser, ¿no? Los partidos se lavan las manos muchas veces y esperan la decisión del Jurado Nacional de Elecciones o, como en este caso, de la Corte Suprema. En el caso de declaración de ilegalidad, sí. En el caso de impedimentos, claro, el jurado no puede ir más allá de lo que te dice la ley. Entonces el jurado te va a aplicar la Constitución, artículo 34 respecto a sentencia de primera instancia, artículo 33 si es que tienes una sentencia con calidad de cosa juzgada mientras está vigente, e impedimento permanente, la 3717 solamente por los delitos que te he comentado: violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, colusión, peculado y delito de corrupción de funcionarios. Porque terrorismo ya no lo puede aplicar el jurado porque el TC dijo que eso es impedimento permanente ni constitucional. Hoy por hoy, tal cual está el ordenamiento jurídico, una persona que ha sido condenada por terrorismo, si ya cumplió su condena, puede ser candidato. Y ya que hablábamos del Tribunal Constitucional, preocupa, o en todo caso ha preocupado, esta reunión entre Antauro Humala, precisamente, y la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco. ¿Cómo interpretar esta cita? ¿Legalmente es posible? Totalmente de acuerdo, porque al final del día habría que tomar en consideración que el señor Humala tiene un proceso constitucional en trámite en el TC. Ajá. Y habría que recordar, incluso basta ingresar a la página del Tribunal Constitucional, cualquier justiciable o su abogado puede solicitar una cita con cualquiera de los magistrados, en tanto que tengas un proceso en trámite. Okay. Porque si es que yo voy a levantar la ceja y pedir que no resuelva toda persona que se reúne con un magistrado para ver su caso, porque tiene un caso en trámite, entonces nos quedamos sin magistrados para votar. Incluso hay algunos magistrados que válidamente en sus redes sociales, incluso justamente difunden, promueven estas reuniones que tienen con los justiciables cuando van a conocer sus casos. ¿Y qué tipo de aspectos se tocan en estas reuniones con los justiciables, por ejemplo, como usted lo señala? Bueno, evidentemente, probablemente alguno de ellos considera que de repente los 3 minutos que nos dan si toca sustentar un caso en alguna de las salas, o los 5 minutos si te toca ir al pleno, son insuficientes para exponer tu posición y quieres eventualmente reunirte con ellos para dar argumentos complementarios o explicar de repente lo que haya presentado un escrito. Pero se puede prestar, ¿no? Para algún tipo de suspicacia, por decirlo menos, porque claro, el abogado podría presentar algún recurso que llega a manos de los integrantes del Tribunal Constitucional, por ejemplo. No, es que justamente para que tú vayas tienes que tener un caso que ya esté en el TC. Sí, claro, sí. Y hablar sobre pero el caso. ¿por qué el mismo, en este caso el mismo denunciado, si se quiere, ¿no? O quien es el centro de la polémica? No, él es el demandante, porque si mal recuerdo tiene un habeas corpus. Tiene que reunirse con la presidenta del Tribunal Constitucional. Así como puede haberse reunido con cualquiera de los otros 6. Otra cosa es que eventualmente, digamos, para evitar suspicacias, establezcamos como política jurisdiccional que ningún justiciable se reúna con ningún magistrado, pero no es porque tiene nombre y apellido, ese no se puede reunir, y los demás sí. O no se puede reunir solo con la presidenta, claro, pero con otros magistrados sí, no pasa nada. Entonces vamos al punto del formalismo nuevamente. Sí se puede, está permitido. Claro, está permitido. ¿Se puede cambiar la regla? Sí. En aras de querer optimizar eventualmente el principio de imparcialidad o incluso el principio de igualdad de armas, ¿no? Porque claro, una de las críticas que se hacía en su momento a esta posibilidad de reunirte es, oye, pues si de repente yo tengo un abogado de oficio al cual no le puedo pagar, ¿qué tanto tiempo va a tener él para ir a tener una reunión en el tribunal? O si de repente es un habeas corpus respecto al cual yo estoy preso, o sea, ¿qué? Yo no me van a dar permiso para ir a reunirme con la gente del tribunal. Claro. Entonces, claro, en todo caso, si quiere
que se corte por lo sano, pero no pensar que como es la presidenta o como es esta persona, entonces eso está mal y los demás sí está bien, ¿no? Claro, en todo caso sería importante saber, por ejemplo, si Luz Pacheco, la presidenta del Tribunal Constitucional, se ha reunido con todos los justiciables, ¿verdad?, que le solicitaron una cita, ¿no? Porque hay quienes no tienen el poder político y económico, porque aunque muchos no lo crean, el señor Antauro Humala maneja muchísimo dinero, ¿correcto? Entonces, quienes no tienen ese poder político y económico, ¿han podido reunirse con ella también? Bueno, es la pregunta, ¿no? Yo quisiera saberlo, ¿eh? Bueno, yo he entendido que el portal de transparencia te permitiría saber, si entras a la página web del portal de transparencia, debieras saber quiénes han solicitado cita con... Claro, solicitaron y se la dieron, en todo caso. Claro, lo que ocurre es que incluso en la propia página web ahorita tú puedes, si tú tienes un caso en el TC, tú puedes solicitar la cita. Claro. Con el magistrado que estimes conveniente. Bueno, aunque incluso hay algunos magistrados que te establecen qué día y qué hora y en qué horas puedes ir. Entonces, y en todo caso, si vamos a hacer eso, abramos lo de los 7. Igual, se presta para la suspicacia. A ver, doctor Naupari, entonces, para cerrar este tema, porque entramos ya a un año electoral, preelectoral, ¿cómo observa la normativa que se ha trabajado en el Congreso, por ejemplo, la reducción del mandato de la gestión, ¿no?, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el hecho de que los votos ahora podrían también interpretarse de otra manera? Estos cambios que nacen del Congreso, ¿cómo podemos observarlos desde el punto de vista ciudadano? Lamentablemente creo que hay, y se mencionaba en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento algunos parlamentarios, no hay que hacer reformas constitucionales que tienen vocación de permanecer en el tiempo, con una visión reactiva o pensando en una persona que encima ya se va, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, no, es que la Junta Nacional de Justicia y en el Tribunal Constitucional se eligen entre sus miembros. Así pues, pero se eligen entre sus miembros porque todos ellos provienen de un mismo lugar. A los 7 miembros del TC no los elige el Congreso. A los 7 miembros de la Junta no los elige la Comisión Especial. Sí, claro. ¿Acaso a los 5 miembros del jurado los elige un mismo grupo? No, pues es uno por cada uno. Exacto. O sea, no son equiparables. Estamos hablando de representantes de las universidades públicas, privadas, Colegio de Abogados de Lima, también. Claro, Colegio de Abogados de Lima, Ministerio Público, Poder Judicial. Exacto. Ahora, te dicen, oye, pero en realidad todos tienen el mismo perfil. Todos tienen el mismo perfil. Una cosa es que yo tenga los mismos requisitos para acceder al cargo, pero si justamente vienen de 5 lugares distintos, por algo es, ¿no? Ese argumento no resiste ningún tipo de análisis realmente. No todos tienen el mismo perfil. No, es que para asegurar la neutralidad, que no haga reelección ni del jefe de OMPE, ni de RENIEC, ni de ninguno de los miembros del jurado. ¿Neutralidad? Oye, estamos hablando de un órgano jurisdiccional. ¿Neutralidad de qué? Más bien no sería mejor que tú tuvieras la posibilidad, porque tampoco es un tema seguro, ¿no? De que si ya tuviste experiencia en un proceso electoral tan complejo, y que es una experiencia que no tenías antes, la puedas repercutir o aprovechar en el siguiente periodo. Y encima, jefe de OMPE y RENIEC, ¿son elegidos o son designados por concurso público de méritos? ¿Son ratificados en base a mérito o simplemente porque es el más popular? Porque una cosa es elección, sí, claro, y otra cosa es selección, que son dos cosas diferentes. ¿Se habrá tenido en consideración esa referencia a las 17 páginas del proyecto de dictamen? Es una buena pregunta, doctor Naupari. Para cerrar, ya como ciudadanos, ¿vamos a tener las elecciones más complicadas de los últimos años, el 2026? Hablo de las generales, ¿no? Porque las que se refieren a municipalidades y regionales, y es otro cantar. Bueno, todavía hay tiempo hasta inicios de abril para modificar las leyes electorales, porque estas elecciones generales recién se van a llevar a cabo, recién se va a convocar en abril del próximo año, pero nuevamente, tampoco seamos reactivos, veamos puntos medios, ¿no? Ahorita la gente está metiendo, entre comillas, el susto, ¿no? Dice, oye, 37 partidos, van a ser 50, los ciudadanos vamos a tener que ir a votar por 50. Yo me imagino que con 37 partidos, cada uno con un candidato, no vamos a tener un acta electoral, vamos a tener una sábana, por lo menos. O vamos a tener más de una cédula, porque cada cédula tiene que tener un diámetro, un perímetro de A5, digo. Pero recordemos que hay un artículo 24 de la Ley de Elecciones Políticas que te establece un porcentaje mínimo si tú quieres seguir participando en la contienda electoral. O sea, no necesariamente el hecho que estén todos inscritos quiere decir que todos van a llegar a presentar lista de candidatos. Ya pues, en todo caso, que sincere cada partido político sus padrones y que me eleven ese 10% a 30%, y que incluso me digas, ya vacante, mantente la posibilidad de que elijan delegados. Ya, pero a esos delegados que vayan a votar el 30% de los militantes, vamos a ver. Y ahí, evidentemente, van a llegar 37 partidos, van a llegar 50, ¿cuántos van a llegar? Digo nomás. Muy bien. Y lo dice claro, como siempre. Gracias, doctor Naupari. El doctor José Naupari, constitucionalista, experto en temas electorales, analizando este complejo periodo ya preelectoral, ¿no? Con miras al 2026 que estamos viviendo en el país. Volvemos con más aquí en Las Cosas Como Son y en RPP.